llega el bloque dedicado a la educación olímpica, y para ello este congreso cuenta con un gran profesional. Estamos hablando del licenciado en Educación Física, con orientación en Fisiología del Trabajo Físico y Rendimiento Humano de la Universidad del Aconcagua. También es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza. Es academista olímpico, y por eso le vamos a dar la bienvenida al docente licenciado Román Marín Pereira a este congreso. Muy buenas tardes, Román, un placer tenerte aquí en este congreso que ha organizado la Dirección de Deportes de la Municipalidad de La Paz. Un honor poder contar con tu disertación. Bueno, Oscar, muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación, por la presentación, por la oportunidad de transmitir no solo los fundamentos del deporte en la actualidad, sino también los valores que promovemos desde el olimpismo. Así que bueno, muchísimas gracias al intendente también. Así que un honor para mí estar hoy con ustedes acá compartiendo esta disertación. Nosotros te contamos, Román, que nos están siguiendo desde toda Latinoamérica, también ha habido inscriptos y nos siguen desde los Estados Unidos, mucha gente de nuestra querida Mendoza y de la República Argentina en esta época de pandemia. La formación virtual adquiere mucha importancia, y este congreso, bueno, tiene ese objetivo. Por eso tu disertación va a ser muy importante, porque está Latinoamérica también escuchándote. Bueno, muchas gracias. Se sube la vara, se pone la vara un poquito más alta y está bueno. Vamos a hablar de eso también. Y el olimpismo tiene un poco de eso, el unirnos a todos. La excelencia, no quiero adelantar, pero estamos hablando de eso, de la excelencia. Así es. Bueno, profe, la pantalla y los micrófonos son todos suyos. Bueno, muchas gracias Oscar, gracias a todos, gracias a la Municipalidad de La Paz. Voy a compartir la presentación. Sí. A ver si ustedes me avisan si sale la presentación. Así de comienzo. Ahí, ¿se puede ver? ¿Se puede ver la presentación? Hola Oscar, ¿me podrías decir si se está viendo la presentación? ¿Así de comienzo? Profe, ahí estamos viendo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, gracias a la Municipalidad de La Paz, gracias al licenciado Gonzalo Arrigo por esta convocatoria, por generar este espacio de conocimiento, de divulgación, en nuestro caso, del movimiento olímpico, del olimpismo. Gracias a Sebastián por un trabajo arduo en la coordinación. Y bueno, es un honor para mí estar en representación de APAOA. La APAOA es una asociación donde estamos involucrados todos los ex academistas olímpicos. Cabe destacar que el juego olímpico era el principal y el que mayor atracción o movimiento a nivel masividad tenía. Los Juegos Olímpicos o los Olympics Games datan del año 776 a.C. Profe, sí. Lo por un segundo que hay problemas con el audio, que no se escucha. Ahí lo solucionamos y sí. Bueno, ¿me avisas? Sí, le aviso. Ahí está, profe, volvió. Bien. Bueno, les comentaba que los Juegos Olímpicos eran parte de los Juegos Panhelénicos. Estos Juegos Panhelénicos eran 4 juegos, un conjunto de juegos deportivos, culturales y sociales, orientados a venerar a diferentes dioses, como vemos en la diapositiva, pero el más importante, el más destacado en cantidad, en masividad y en transmisión cultural, eran los Juegos Olímpicos. Eran orientados a venerar al dios Zeus, y la participación era de todos los atletas. Ya vamos a ver qué tipo de atletas competían, pero era orientado a la veneración de los dioses. O sea que era un juego preponderantemente orientado a la religión, ¿sí? A los religiosos. Estaban distribuidos en el calendario de forma tal que todos los atletas pudieran participar en los juegos, en los 4 juegos, y podemos destacar, ¿sí?, la masividad y el impacto que tenían los Juegos Olímpicos ya desde esos años. Estamos hablando del año 776 a.C., es decir, que tiene una trayectoria inconmensurable, una tradición
fuerte tradición y un fuerte arraigo en la religión. ¿Sí? Esta fecha hace referencia a los registros de las primeras medallas, o la primera medalla entregada, que fue a un atleta que competía en carrera, Corebos, y aunque algunos estudios e investigaciones de la región han encontrado registros de 500 años antes a esta fecha. Por lo tanto, estamos hablando de juegos que tienen una trayectoria importante. Acá he remarcado y he puesto la palabra Olimpiada, y va el primero de los ítems o los mitos que queremos derribar con este movimiento, con esta charla de educación olímpica, ¿sí? Es un concepto que en reiteradas oportunidades usamos de manera errónea, ¿sí? La Olimpiada no son los Juegos Olímpicos y no son lo mismo, no son sinónimos, ¿sí? Vamos a explicar. Los Juegos Olímpicos es el evento deportivo en sí, es el momento en el que se está compitiendo, y la Olimpiada es el periodo de tiempo que transcurre entre un juego olímpico y el siguiente, ¿sí? Es un momento de preparación, es una transición. Son los 4 años que pasan entre el término de un juego olímpico y el inicio de otro juego olímpico. Esto parece no parece importante, pero es necesario empezar a derribar estos malos conceptos o cómo los transmitimos, ¿verdad? Otro concepto importante que se desprendía de la antigüedad era el concepto de quechería. Básicamente era una tregua de paz, y esta tregua en esta región era una región de una alta conflictividad bélica, y de hecho los juegos y los atletas en muchos de los casos eran también soldados, eran entrenados como soldados, tanto a nivel físico, a nivel cultural, social, educativo. Entonces, esta tregua de paz le permitía a estos atletas transitar toda la región sin entrar en ningún conflicto bélico. Esto era principalmente para garantizar la participación de los atletas. Quienes competían en estos Juegos Panhelénicos o en los Juegos Olímpicos puntualmente eran los hombres griegos y libres. El concepto de hombres hace una exclusión a las mujeres, no podían participar de las competencias, no podían ser jueces de la competencia, e incluso tampoco podían ser espectadores de la competencia. Los Juegos Olímpicos eran específicamente para varones, para hombres, ¿sí? El concepto de griego hace referencia a que no participaban personas del extranjero, eran únicamente personas nacidas en Grecia, y libre hace exclusión a los esclavos. Por lo tanto, los únicos que podían participar eran hombres griegos y libres, ¿sí? La corona de olivos, a diferencia dentro de los Juegos Panhelénicos, el Juego Olímpico utilizaba la corona de olivo como medalla o como entrega a los ganadores. Bien, otro concepto que se desprende de la antigua o de los Juegos Olímpicos antiguos son esto se le llamaba así a los jueces. Los jueces tenían un papel preponderante, como lo tienen en la actualidad, y lo que buscaban era evitar todo tipo de desde lealtades, de tramps, de evitar castigar ese tipo de actividades, ¿sí? Incluso eran castigos muy, muy fuertes. Algunos de los jueces tenían varas, ¿sí? Varas bifurcadas con las cuales golpeaban a los atletas que estaban encontrando en actitudes desleales, y las penas por trampa, así como los triunfos, eran notoriamente marcados, eran importantes, ¿sí? Esto le daba una importancia a los Juegos Olímpicos, le daba una profundidad importante. Las penas por trampa llegaban incluso a una multa económica, la que se utilizaba para realizar una estatua con el nombre de la persona que había hecho la trampa, con el nombre de la familia, los padres de la persona que habían hecho la trampa, y también con el nombre de la ciudad. Era prácticamente un deshonor muy, muy grande. Por el otro lado, a los ganadores, con esta corona de olivos, se le daban beneficios muy importantes en algunas ciudades griegas, algunas poligriegas, incluso se les exoneraba de pagar impuestos. En otras regiones eran mantenidos de por vida, en lo económico, ellos y su familia. Se les hacían estatuas también, pero en honor. Entonces, el tema de la penalización y de los triunfos que eran muy importantes, y los juegos
eran para la sociedad eran muy, muy importantes. La Olimpia es un gran centro deportivo, pero esto también atraviesa y lleva a lo cultural, a lo social, a lo político, y por supuesto de culto. Los Juegos Olímpicos, como vimos en el anterior, empezaron, o los primeros registros de medallas de Correbos empezaron en el año 776 a.C. Y la abolición de los Juegos Olímpicos se data del año 392 después de Cristo. Esto sucede debido al avance del Imperio Romano sobre la cultura y sobre la región, y al emperador romano Teodosio, que transformándose al cristianismo, parten o empiezan a ver con malos ojos como rituales paganos estos juegos politeístas, ¿sí? Cambió la visión religiosa de la región con la suspensión de los juegos panhelénicos y luego ya con avances en lo que era la destrucción de los lugares, de los templos y de la infraestructura deportiva. Los Juegos Olímpicos de la Antigüedad estaban organizados o estructurados básicamente, eran 5 días, estamos hablando solamente de 4 disciplinas. Deportes hípicos tenían una alta implicancia debido, imaginémonos que eran todos atletas, eran soldados, el conflicto bélico era una moneda constante en la región, entonces eran extremadamente entrenados los deportistas, eran vistos como privilegiados dentro de la sociedad. Otra de las actividades o las disciplinas que se daba era el pentatlón, pugilato, lucha y pancracio. El pancracio era una batalla cuyo final estaba únicamente parado por o la rendición total del oponente o incluso en algún aspecto por la muerte del adversario, ¿sí? Dentro de las carreras, que era una de las disciplinas más esperadas por los espectadores, se les llamaban estadios, que eran 192 metros, lo que hoy lo podemos relacionar con el atletismo, carreras de 100 metros. El diablo, que era dos vueltas al estadio, dórico eran 24 vueltas al estadio, y una carrera especial que era óptitas, en la cual los competidores, los atletas competían carreras de 2 estadios, pero con toda la armadura de los soldados de la época, ¿sí? Escudos, lanzas, cascos. Todo esto demuestra que la importancia de la conflictividad bélica, ¿sí? O la importancia de la sociedad de esa época, o cómo repercutía la sociedad de esa época en los Juegos Olímpicos. Bueno, llegamos un poquito a los Juegos Olímpicos modernos. Todo esto datan o se hacen base en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Para empezar a hablar de los Juegos Olímpicos modernos, algo que estamos un poquito más acostumbrados a ver, recordemos que fueron abolidos los Juegos Olímpicos de la Antigüedad en el 392 y recién en 1886, el barón Pierre de Freddy Coubertin, nacido en Francia, un educador, ¿sí? Básicamente él venía de la educación, dejó de lado una carrera militar, dejó de lado una carrera política y se dedicó a la educación. Él consideraba la educación y principalmente al deporte como una herramienta o como un medio eficaz, no solo para la promoción de saberes, no solo para la promoción del deporte, sino también para la promoción de la paz, ¿sí? Esto es importante porque estamos viendo que el origen de los Juegos modernos, de los Juegos Olímpicos modernos, tal cual los conocemos hoy, hacen base en la educación, ¿sí? José Benjamín Subiaur fue el único argentino, tuvimos el honor de tener un argentino, un entrerriano, también educador, también pedagogo, que veía en la educación física el deporte y el olimpismo que se estaba generando como otro de los valores o los principios de la sociedad. ¿Sí? Fue uno de los 13 fundadores del Comité Olímpico, y esto se realizó en 1894 en la Universidad de la Sorbona, en París. Pierre de Freddy, barón de Coubertin, unió a todas estas personas, generó el Comité Olímpico Internacional con el objetivo de replicar los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, Juegos Olímpicos que tenían una gran base
de tradición, Juegos Olímpicos que habían nacido con un espíritu religioso, politeísta, y habían sido abolidos también, paradójicamente, por otro motivo religioso. Freddy Coubertin le evitó llevar esa impronta religiosa y lo llevó convencido, lo promulgó desde el lado o desde la impronta pedagógica, la impronta educativa. Por esto que al final de esta charla está destinada básicamente a brindar herramientas prácticas y muy aplicables para que todos los que nos dedicamos a la profesión de la educación física, a las clases, a la escuela, tengamos con qué transmitir esto que vamos a ver sobre los valores, sobre el olimpismo y demás. Parte del trabajo de este Comité Olímpico que promulgó Pierre-Freddy Barón de Coubertin fue la Carta Olímpica. La Carta Olímpica es la base del olimpismo, es la base de lo que hoy se conoce como los Juegos Olímpicos, es una declaración de principios y valores que transmite el olimpismo, es también donde se define el reglamento del Comité Olímpico Internacional, estableciendo derechos y obligaciones y de los principales constituyentes del movimiento olímpico, ¿sí? Es la base de la creación y el funcionamiento actual del Comité Olímpico Internacional. Para que más o menos tengamos una idea de cómo es el funcionamiento, en una simplificación gráfica tratamos de transmitir lo que es la estructura organizacional de lo que conocemos como los Juegos Olímpicos modernos. Existe como madre o como cabeza el Comité Olímpico Internacional. Este Comité Olímpico Internacional está formado por 104 miembros, es una organización no gubernamental, es decir, que no recibe dinero ni aportes ni financiamiento de ningún gobierno ni de arcas públicas, sino que básicamente se financia a través del patrocinio, a través del marketing deportivo, tiene un programa llamado TOP, de Olympic Partner, quienes son los encargados de financiar el Comité Olímpico a cambio del uso de marcas y emblemas que ya vamos a ver a continuación. Dentro de este Comité Olímpico Internacional tenemos al doctor Gerardo Wertheim, que es miembro de este Comité Olímpico Internacional. Los miembros de este comité no lo hacen en representación del país, sino todo lo contrario, es una denominación personal y más bien son unos embajadores del Comité Olímpico en el país en donde ellos viven, ¿sí? Estos comités olímpicos internacionales tienen, por un lado, y en relación directa a los comités olímpicos nacionales, en la actualidad son 206, y por otro lado tenemos federaciones internacionales. Las federaciones nacionales están bajo la órbita tanto de los comités olímpicos nacionales como de la Federación Internacional. Dentro del Comité Olímpico Nacional, cuyo presidente es el doctor Gerardo Wertheim, también miembro del Comité Olímpico Internacional, está la Academia Olímpica Argentina, la encargada dentro del país de transmitir todos los valores y la educación olímpica. Ya entrando en los Juegos Olímpicos modernos, vemos que los primeros Juegos Olímpicos modernos se realizaron 2 años después de la creación del Comité Olímpico, en donde Pierre-Freddy Barón de Coubertin intentó y logró que los primeros Juegos Olímpicos sean realizados en Atenas, ¿sí? También en clara referencia a poder valorizar la tradición, valorizar los conceptos y retomar mucho de las ideas que se tuvieron en la antigua Grecia y en los Juegos Olímpicos de la antigüedad. Recién en París, en 1900, en los segundos Juegos Olímpicos, y acá vemos y podemos retomar para profundizar y arraigar más el tema de la diferencia entre los Juegos Olímpicos y la Olimpiada, podemos ver la diferencia de 4 años. Esos 4 años son lo que llamamos Olimpiadas. Entonces, en el segundo Juego Olímpico en París, en 1900, que vemos el afiche gráfico, fue la primera participación de la mujer, ¿sí? En París fue importante porque pese a que su creador o su impulsor, Pierre Barón Freddy Coubertin, tuvo la negativa hacia los Juegos, hacia la participación de las mujeres en los Juegos Olímpicos, se logró y se le dio por primera vez participación a partir de 1900, ¿sí? En París.
En la antigüedad, si bien no podían ni participar de los Juegos Olímpicos las mujeres, ni como atletas, ni como jueces, incluso se les negaba la participación como espectadores, me olvidé de mencionar que tenían un juego que era en honor a Eras, la esposa de la diosa esposa de Zeus, que era únicamente para las mujeres, pero que nunca tuvo la magnitud que tuvieron los Juegos Olímpicos. ¿Sí? Recién en 1924, luego de varios Juegos Olímpicos, se generó y se creó por primera vez los Juegos Olímpicos de Invierno, en Chamonix en 1924. Estos Juegos Olímpicos de Invierno, que en la actualidad se siguen desarrollando, coinciden también en un periodo de 4 años en un principio, luego se acomodó el calendario. En esta diapositiva podemos ver los que fueron los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud, en el 2010, Singapur. Tuvimos iniciando, vamos a ver un poquito lo que son los logotipos. Después tuvieron los Innsbruck en 2012, los primeros Juegos Olímpicos de invierno. Y tuvimos la suerte de participar en el 2018, hace poquito, en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires, 2018. ¿Sí? Estos tienen una impronta diferente, los competidores son atletas jóvenes entre 15 y 18 años, y tiene desde su logotipo, tiene sus implicancias y buscan generar un legado diferente en la sociedad. Este legado o este impacto va orientado no solo a lo deportivo, ya sea en la infraestructura o en el desarrollo de nuevos deportes. Si recuerdan bien, en estos Juegos Olímpicos de la Juventud hubieron varios deportes alternativos o nuevos deportes, ¿sí? Como puede ser el básquet 3 versus 3 y otro tipo de deportes, en los cuales se buscaba generar un impacto, ¿sí? No solo en lo deportivo, sino generar una infraestructura deportiva, atraer a la juventud hacia el deporte, entendiendo el deporte o a estos encuentros, ¿sí? como algo profundo de competencia en el buen sentido, ¿sí? La cultura es también un legado, es algo que buscan dejar los Juegos Olímpicos en la ciudad que participan. Es importante destacar en este punto que los Juegos Olímpicos se desarrollan en ciudades y no en países, ¿sí? Es la ciudad la que alberga los Juegos Olímpicos, no el país. Tienen un impacto en la educación y por supuesto en la tecnología. Buscan que desde el movimiento olímpico, que todos los Juegos Olímpicos, sobre todo los de la juventud, generen este tipo de impacto, generen un legado en la ciudad. Están orientados a hacer una ciudad más sustentable. Y en este sentido, en las imágenes podemos ver la Villa Olímpica de Buenos Aires 2018, en la foto de la derecha, que luego generó una infraestructura habitacional, ¿sí? Solucionando en buena parte un déficit habitacional que tiene el país. Entonces, por ese lado, trasciende el deporte, como era en la antigua Grecia, el Juego Olímpico trasciende lo deportivo, apunta a lo social, a lo educativo. Entonces, es una herramienta de integración y genera vínculos y amistades, ¿sí? Todos son valores que vamos a ver a continuación. Como símbolos olímpicos, encontramos los anillos olímpicos. Acá surgen otros mitos que vamos a tratar de derribar. Los anillos olímpicos, una de las marcas más reconocidas a nivel mundial, es uno de los. Hola. Hola, Oscar, ¿me estás escuchando? No tengo retorno, perdón que voy a interrumpir la charla. Profe, yo te escucho bien. Perfecto, continúo entonces. Gracias. Sí. Bueno, como le decía, los anillos olímpicos tienen otro mito que queremos derribar, que es considerar que los colores representan a cada uno de los continentes. Esto no es así, esto no es así, sin embargo, hay algo relacionado cuando lo llevamos a la bandera olímpica. La bandera olímpica son los mismos anillos, pero con un fondo blanco, y esto lo que busca es la representación de todos los comités olímpicos nacionales. Están representados en al menos uno de sus colores dentro de lo que son sus banderas nacionales, ¿sí? Los anillos olímpicos anteriormente estaban separados, en la actualidad el logo marca que están entrelazados.
en expresión, en concordancia con uno de los valores olímpicos, que es la amistad, ¿sí? El respeto. La bandera olímpica, como les decía recién, lo que busca es la representación de uno de los colores dentro de esta bandera. Uno de los colores, incluyendo el blanco, siempre está presente dentro de la bandera nacional de todos los comités olímpicos nacionales que forman parte. La antorcha y el fuego olímpico son otros dos de los emblemas y los símbolos que tiene el olimpismo, todos traídos de su profunda historia, de su profunda tradición de los juegos antiguos, y hablan de, en realidad el fuego lo que representa es otro de los valores, que es la amistad, ¿sí? Como amistad de las naciones, como competencia leal, y estos se prenden en la ciudad Olimpia, son trasladados hacia el lugar, hacia la ciudad donde se van a realizar los Juegos. En este sentido, hace algunos años, la llama olímpica o el pebetero olímpico daba la vuelta al mundo. En la actualidad, realmente lo que se hace es un traslado directo hacia la ciudad en la que lo compite. Ya no se da la vuelta al mundo como se hacía antes, por cuestiones de representatividad, por cuestiones de conflicto en algunas regiones, directamente se ha cambiado la modalidad. Lo que sí se sigue utilizando es el inicio del fuego en Olimpia y el traslado hacia la ciudad que aloja los Juegos Olímpicos, ¿sí? Se realiza un acto de apertura, donde se da inicio o se prende el pebetero olímpico, y se da un acto de clausura en el cual es apagado. Durante ese periodo de tiempo en el cual está prendido el fuego dentro de la ciudad deportiva, de la ciudad que aloja los Juegos Deportivos, estamos hablando de los Juegos Olímpicos. Una vez que se apaga este pebetero, empiezan las Olimpiadas y es el periodo de tiempo que surge o que pasa hasta los nuevos Juegos Olímpicos. Otro de los emblemas que tenemos en el movimiento olímpico es el lema, que en latín es Citius Altius Fortius, que significa más alto, más lejos y más fuerte. Esto expresan básicamente el tercer valor o el tercer valor del olimpismo, que es la excelencia, ¿sí? La excelencia lo vamos a detallar, lo vamos a hablar, porque es un valor personal, en lo que personalmente se refiere, uno de los que más me impactó al momento de conocerlo. Realmente es cuando uno se empapa en los valores olímpicos, promueven, algunos se identifican con uno, otro con otro. En lo personal, la excelencia es un valor que debemos promover y debemos entender para darle el sentido correcto. Este lema, Citius Altius Fortius, estaban inscritos en las medallas. Las medallas son los premios que se le otorgan en la actualidad al primero, al segundo, al tercero. En otros casos se entregan diplomas para los finalistas, pero también tienen su arraigo o su base en los Juegos de la Antigüedad, cuando le daban a los ganadores, se los coronaba, y también tienen una alta importancia dentro de lo que es la sociedad. Una medalla olímpica hoy por hoy tiene un gran valor, un gran mérito, y es dentro de la sociedad es visto como algo de real importancia. Siguiendo en los emblemas, tenemos dos emblemas, uno que representa el espíritu de la ciudad en el cual se desarrollan los juegos, son las mascotas. En este caso estamos viendo las mascotas de Río 2016, ¿sí? Si bien no lo recuerdo, en la cual vemos en el lado izquierdo el amarillo y también al representante de los Juegos Paralímpicos, ¿sí? Otro de los emblemas es el himno olímpico, también de alta tradición, de una profunda tradición, y es también representativo y suena durante los Juegos Olímpicos. Como emblemas podemos diferenciar lo que son los Juegos de verano, que llamamos de verano, que son los Juegos Olímpicos tradicionales. En la parte izquierda de la pantalla pueden ver los Juegos de Tokio y los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, y los de París 2024, que son los próximos Juegos Olímpicos que se van a desarrollar. En la actualidad estamos atravesando un momento altamente importante en la historia de los Juegos Olímpicos, ya que por primera vez han sido postergados los Juegos Olímpicos. Fueron suspendidos en 2 ocasiones, las 2 ocasiones coincidían en realidad en 3, pero las 3 ocasiones de la suspensión de los Juegos Olímpicos
correspondían a las guerras mundiales. Bueno, hoy por hoy con la pandemia, todos sabemos que Tokio 2020 fue postergado para el año que viene, ¿sí? En la zona media de la diapositiva podemos ver los Juegos Olímpicos de Invierno. El último fue en 2018 en Pyeongchang y los próximos van a ser en Beijing. Y un poquito en la derecha podemos observar los logos, los emblemas de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Estos Juegos Olímpicos tienen un logotipo un poco más joven, tienen un sello que es JOC DNA, que hace referencia a JOC Olympic Games, y hace a un ADN de la juventud, ¿sí? Con ciertas características propias de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Y por último tenemos el logo del Comité Olímpico Argentino, ¿sí? Utilizando los anillos olímpicos. Como mencioné, la marca de los logos olímpicos es algo que generan los ingresos del Comité Olímpico Internacional y es una de las marcas privadas más reconocidas en el mundo, ¿sí? Las empresas privadas pagan y patrocinan fuertemente para poder utilizar estos anillos olímpicos. Bueno, por fin podemos llegar a los valores olímpicos, ¿sí? Presentar estos valores para mí era el objetivo primordial de esta charla, pensando en los profesores, pensando en las personas que tienen un grupo deportivo a cargo, poder transmitir estos valores que les presentamos desde el comité, desde la PAOA y los valores olímpicos que promueve el olimpismo, que son la excelencia, la amistad y el respeto. Son sencillamente estos tres valores, sencillos y profundamente todo lo que arraigan, todo lo que comparten, todo lo que quieren transmitir, ¿sí? Estos valores están definidos por la Carta Olímpica desde hace algunos años, lo definieron creo en 2007, y son los valores por los cuales se rigen los Juegos Olímpicos y el olimpismo. Todos sabemos de los casos positivos y casos negativos que genera el deporte. Lo que es indudable es el entender al deporte como una herramienta de promoción de valores, al deporte como una herramienta educativa primordial, ¿sí? Que tiene alto impacto en los chicos, en edades infantiles sobre todo, y vamos a traer un poquito unos ejemplos. Por ejemplo, lo que vemos en la imagen de la izquierda son los castigos que yo les mencionaba que les hacían construir las estatuas o monumentos con el nombre de quien había hecho la trampa, y eran puestos en el ingreso a la ciudad para que todos los atletas vieran y sea un ejemplo claro de lo que no se debe hacer, ¿sí? Por el lado de la derecha tenemos una foto de un caso positivo en la cual un atleta está ayudando a terminar a un contrario, un adversario, a terminar su carrera, ¿sí? Lo indudable es que el deporte promueve valores, el deporte es la herramienta ideal para educar en valores, es una posibilidad que debemos ejecutar como profesores de educación física y que debemos tomar, y para lo cual he pensado esta charla, brindándole herramientas para todos los profesores que estamos a cargo de grupos y sobre todo en grupos infantiles. Muy bien, la excelencia. ¿Qué es la excelencia? La excelencia es dar de uno lo mejor que tenga, ¿sí? Tanto en el campo de juego como en la vida. No se trata de ganar, sino también de participar, superar metas personales, esforzarse para hacer y hacer lo mejor en nuestra vida. Este valor es muy importante, muy impactante. En lo personal me impactó porque así como los Juegos Olímpicos de la antigüedad trascendían lo deportivo, este valor de excelencia también trasciende lo deportivo. En la foto vemos a una deportista olímpica argentina, es Paula Pareto, ganadora de oro olímpico, tiene una medalla olímpica de oro y también es médica, ¿sí? Hoy, en la actualidad que identificamos tanto a estas personas orientadas al ámbito de la salud como héroes de esta pandemia, bueno, lo que queremos expresar con esta imagen es cómo la excelencia trasciende, o el valor de la excelencia trasciende lo deportivo, no se queda únicamente en lograr la medalla de oro, sino que trasciende esto y es llevar la excelencia a la vida misma, a la vida real, tal cual lo plantea el olimpismo en su movimiento. Y por otro lado, no es solo ganar, vemos en la imagen del medio a la Argentina campeona olímpica de básquet, venciendo al Dream Team de la NBA, eso es excelencia.
pero también es excelencia lograr una primera participación olímpica, como vemos en la foto de la derecha, al equipo de handball, que tiene 2 participaciones olímpicas, y que en su momento lograr una clasificación a los Juegos Olímpicos era ya un nivel de excelencia, era ya ser parte de la elite de un deporte, y para ese tipo de grupo, para ese deportista, la excelencia estaba dada en poder lograr la clasificación, ¿sí? Y por otro lado, en la foto de la izquierda, podemos ver quizás algo más habitual, algo más terrenal a lo que estamos acostumbrados, que es una clase quizás de un polideportivo o una escuela, y cómo podemos llevarlo, el valor de excelencia a la escuela, ¿sí? Decimos que la excelencia es la superación de metas personales, ¿sí? Esto nos brinda una herramienta excelente para poder no solo calificar a nuestros alumnos, ¿sí? Que es algo no tan fácil en la actualidad en el ámbito escolar, sino también educar en valores, buscar el esfuerzo, buscar la alegría en el esfuerzo, ¿sí? Superar una meta personal, sea poco, sea mucho, sea alta, sea baja, es un logro y es una excelencia. La excelencia es hecha a la medida de cada una de las personas. Por lo tanto, para un chico de escuela poder saltar 5 centímetros más es lograr una excelencia, ¿sí? Es esforzarse uno mismo y es un valor que promueve la optimización de las personas, entendiéndola de manera genérica, ¿no? Por otro lado, otro valor de los que promueve el olimpismo es la amistad. La amistad hace referencia a construir un mundo pacífico y mejor gracias al deporte. Si bien en la antigüedad, o sea, si recuerdan que era una región en constante conflicto bélico, existía algo de esto en el concepto de quechería, esta tregua de paz, ¿sí? Hoy entendemos al deporte como un campo de pacificación del mundo, y entendemos a la amistad como uno de los valores que se puede promover a través del deporte. Podemos generar amistad, ¿sí? A través de la solidaridad, el espíritu de equipo, el optimismo, considerando obviamente al deporte como una herramienta para la comprensión mutua entre individuos y personas de todo el mundo a pesar de la diferencia. Imaginémonos la amplia variedad de religión, cultura, idioma, eh, costumbres que existe en una vida olímpica, ¿sí? Compartir un deporte con una persona de otro país es altamente enriquecedor. Entonces, el valor de la amistad refleja la intencionalidad del olimpismo en promover una universalidad, una paz, un mundo pacífico de entendimiento mutuo entre individuos que no son iguales, pero que deben respetarse y competir dentro de los marcos de la lealtad. Y respeto es el último de los valores olímpicos y es muy importante. En esta imagen podemos ver un ejemplo de cómo una chica ayuda a otra competidora, a otra deportista. Y es tan importante porque no habla solo del respeto a las reglas, que es lo que uno podría entender directamente al hablar del respeto en el deporte, sino que habla también a respetarse a uno mismo, a respetar a nuestro cuerpo, a respetar a los otros, así como también a las reglas y al medio ambiente. En relación con el deporte, el respeto por el juego contra el dopaje o cualquier otra forma de comportamiento antiético, ¿sí? Esto también nos brinda una herramienta fundamental para llevar a cabo durante las escuelas, en las escuelas, durante las clases de educación física. Poder educar en valores a nuestros alumnos es una herramienta que busca, es un objetivo del Comité Olímpico a través de su Comisión de Educación, busca la transmisión de conocimientos, de este tipo de conocimiento, para que los profesores de educación física tengamos esta herramienta a mano y podamos educar en valores a través del deporte, ¿sí? El respeto también trasciende lo deportivo. Todo lo que estamos hablando de los valores están orientados a trascender lo deportivo, ¿sí? Buscan llegar un poquito más allá. Buscamos que el deporte sea una herramienta, ¿sí? No solo de unificación, de búsqueda de la excelencia, sino que también genere un ambiente de respeto, ¿sí? Un ambiente de respeto por nosotros, por las reglas, por los jueces, ¿sí? Por el contrario, ¿sí? Por el cuerpo de uno mismo, por no usar sustancias que no estén permitidos. Entonces, de todo esto habla el deporte, habla el respeto como un valor fundamental del movimiento olímpico. Muy bien, y
para ir ya concluyendo la presentación, el OVEP 2.0, Olympics Value Education Program, es uno de los programas que, utilizando los símbolos de los Juegos Olímpicos, los temas del olimpismo y basándose en la tradición de estos Juegos Olímpicos antiguos y modernos, este programa tiene como objetivo difundir un plan de estudio basado en valores que moldeará el desarrollo del carácter de niños y jóvenes. Les comparto un link que, si se puede, después se puede transmitir con la organización del evento, lo puede transmitir. En este link van a encontrar herramientas prácticas, ¿sí? Herramientas que son de acceso gratuito, en idioma español, pueden descargar y pueden aplicar en sus clases de educación física. Son transversales, ¿sí? También trascendiendo el área de educación física, también trascendiendo al deporte, pero entendiéndolo como una herramienta de formación. Pueden aplicar esta educación en valores en la clase de educación física. Valores como la excelencia, el respeto y la amistad. ¿Sí? En la actualidad, el Comité Olímpico Argentino, a través de la Academia Olímpica Argentina, está contenido tanto para la formación en nivel primario como para la formación en nivel secundario, en lo que son la transmisión o la educación en valores, ¿sí? Entonces, de nuevo, reitero la importancia de estas herramientas que le estamos brindando a través de APAOA, y como delegado provincial de APAOA, los invito a poder participar, a unirse, a una invitación a todos, profesores que estén a cargo de chicos, grupo deportivo, escuelas, ¿sí? A poder trasladar esta formación a la clase, ¿sí? Repito, pueden meterse a este link gratuitamente, descargar material directamente del Comité Olímpico Internacional, y es un material que es muy aplicable y muy práctico, muy útil para la clase, para programar una clase educada en valores, sin necesidad de cambiar objetivos pedagógicos de sus clases, sino que es más bien un complemento de lo que diariamente hacen en sus clases de educación física. Es un marco teórico de valores que puede ser fácilmente incorporado en sus clases de educación física. Les presento esta frase en función de ir generando un cierre. El futuro de nuestra civilización no reposa sobre cimientos económicos o políticos, sino que depende únicamente de la orientación de la educación, ¿sí? Estas son palabras de Pierre Freddy Barón de Coubertin, que lo que más destacamos es que los Juegos Olímpicos nacen de pedagogos, nacen de educadores, nacen de personas que entendían en la educación la transformación o la posibilidad de la transformación de la sociedad, y entendían que la educación física era la herramienta, o el deporte era la herramienta fundamental, una herramienta de rápida transmisión de valores, una herramienta necesaria para fomentar el crecimiento de la paz, el crecimiento de la inclusión en derechos. Entonces, repetir un poco la invitación a la participación en valores, ¿sí? A la participación en la educación olímpica, poner a disposición de ustedes la PAOA como vinculada al desarrollo, fomento de esta educación olímpica, invitarlos a contactarnos, a buscar nuestro soporte, ya sea en lo técnico, ya sea en el conocimiento. La PAOA es una organización que tiene una red nacional, la cual tengo la suerte de ser delegado provincial en Mendoza, pero su objetivo es una transmisión de esta educación olímpica a nivel nacional. Así que con esto me quiero despedir. Le agradezco mucho la invitación a la Municipalidad de La Paz, al licenciado Gonzalo Arrigo. Ha sido un honor, y quedo a disposición de todos los medios y cualquier tipo de contacto para generar proyectos orientados a la transmisión no solo de los valores, sino también del olimpismo como una perspectiva de vida y en busca de la optimización de recursos. Licenciado, lo hemos estado escuchando atentamente, ha sido un placer para la organización. Y del otro lado, allí
en la red de redes miles de inscriptos que nos siguen a través de la plataforma Meet, otro tanto a través del canal de YouTube que es La Paz Municipio. No nos han hecho muchas preguntas porque la exposición ha sido clarísima, pero sí muchos comentarios. Y le queremos compartir algunos, por ejemplo, de gente de San Rafael, de General Alvear, que nos está siguiendo y que marcaban el desconocimiento de los conceptos de juego olímpico y olimpiadas. Muchos se sorprendieron cuando usted dio esa explicación. Sí, sí, claro, es un concepto que tradicionalmente hemos usado mal y como profesores de educación física a veces siento como hasta irresponsable cuando no sabíamos esto, hasta es necesario transmitir este tipo de conocimientos básicos, fundamentales. Es el principio de una optimización de las clases, una optimización porque es nuestro ámbito, básicamente es el ámbito de actuación de los profesores. Así que tanto ese concepto como otros conceptos que hacen arraigo a lo que hoy conocemos como deporte, ¿no? Licenciado, cuando usted daba los valores, se nos venían a la mente algunos casos históricos de casos de doping positivos en actores del alto rendimiento, principalmente del atletismo, y inmediatamente se nos venía a la cabeza relacionar lo que usted decía, qué desconocimiento por parte ya sea del preparador, del mismo atleta, de la historia, del origen del juego olímpico y principalmente del concepto de excelencia. Claro, sí, esto son herramientas, estamos brindando oportunidades, ¿sí? Ya sea pensándonos en el campo de la educación física escolar o pensándonos como profesores de un atleta de alto rendimiento, ¿sí? Lo que buscamos es no solo derribar mitos en conceptos como Olimpiadas, Juegos Olímpicos, sino también bajar un poco a la realidad nuestra cotidiana del patio de la escuela, esto del olímpico como algo abstracto, como algo de élite, ¿sí? Toda la base, el fundamento del olimpismo está pensado y generado desde abajo, desde la educación. Entonces, la invitación es a retomar esto, a bajarlo a nuestro campo de acción, a nuestro mundo diario, cotidiano, dejar de pensar como el olimpismo es algo inalcanzable. Licenciado, ¿cómo se imagina el desarrollo de los próximos Juegos Olímpicos que si bien han sido reprogramados, nos imaginamos que serán distintos, no solo a nivel de competencia, sino también a nivel de convivencia en la Villa Olímpica con esta pandemia que nos afecta a todos? Sí, sin duda es un desafío importantísimo que está sobrepasando la organización de los Juegos Olímpicos. Como les decía en la presentación, es un momento histórico, sin duda, no solo para el mundo, para todas las actividades, sino también para el deporte, para la ciudad, para la organización, para los organizadores. ¿Sí? Recuerdo que solamente 2 veces han sido suspendidos los Juegos durante las guerras mundiales, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Luego siempre ha continuado, desde 1896 hasta la fecha, siempre han habido Juegos Olímpicos. Entonces, sin duda, es un momento que estamos atravesando, un momento histórico. Y la organización de los Juegos Olímpicos en Tokio no deja de serlo. Va a ser realmente un desafío que se está planteando el Comité Olímpico y ojalá Dios quiera no se en una suspensión definitiva. Sabemos bien que está postergado, pero bueno, esperemos que no incluyan una suspensión definitiva, ¿no? Sería triste, sobre todo porque hay un montón de atletas que pierden la oportunidad de competencia, que pierden la oportunidad de demostrar años y años de trabajo, años de esfuerzo y sacrificio, de alegría en el esfuerzo y buscar esa excelencia en lo deportivo, exigiéndose. En la actualidad argentina no solo son deportistas, sino que también tienen que trabajar en muchos de los casos. El deporte olímpico no está profesionalizado, entonces todo este esfuerzo queda un poco colgado, queda fuera de lugar cuando no se puede expresar, aunque sean 20 segundos de competencia, expresando 4 años de preparación durante las Olimpiadas, prepararse para expresar toda tu capacidad, todo tu potencial en este poquito tiempo de competencia. O sea, ojalá
pueda realizarse. Y bueno, ojalá puedan los atletas argentinos también participar. Profe, le transmito 3 preguntas que nos llegaron sobre la hora, la gente nos ha estado siguiendo atentamente. Omar Yuri dice, ¿el deportista olímpico puede lograr la excelencia con alimentación vegana y vegetariana? Gran pregunta. Deberíamos hacerse esa pregunta porque corresponde más a un ámbito fisiológico de la nutrición. Calculo que la licenciada Malá podría aportarnos más en ese sentido. Sin duda que hay deportistas de alto rendimiento que tienen ese tipo de alimentación, sin duda. Existen deportistas de alto rendimiento en fútbol, en otros deportes, en básquet conozco, que tienen este tipo de nutrición. Pero bueno, no es un campo que me compete a mí, deberíamos trasladar esa pregunta en lo posible a la licenciada Malá. Ahora le vamos a hacer una pregunta más vinculada con lo suyo. Dice, María Gabriela Daparo nos dice, ¿cómo se pasa a formar parte del Comité Olímpico y cómo son elegidos los miembros? Bien, los comités olímpicos internacionales, el Comité Olímpico Internacional, los miembros están elegidos con designación personal, es una invitación individual a personas, ¿sí? También está formado por deportistas, que son elegidos entre los deportistas olímpicos, y los comités nacionales están formados tienen una comisión de atletas, que son representantes de los deportistas que han participado en Juegos Olímpicos y también realizan una elección entre ellos para tener su representación en el comité, y el comité tiene su estructura organizacional, en lo que podemos hacer una comisión, un presidente que es el doctor Gerardo Huerten, comisiones, trabaja por comisiones, la Academia Olímpica Argentina pertenece a la Comisión de Educación, que está presidida por el doctor Morino, y el objetivo es generar estos ámbitos de capacitación. Nosotros como profesor de educación física podemos tener acceso desde Mendoza, desde La Paz, desde San Rafael, que era la persona que preguntaba, podemos tener acceso y de hecho tenemos las puertas abiertas y la invitación constante. ¿De qué forma? A través de la capacitación en la Academia Olímpica. La Academia Olímpica es una organización que se dedica al fomento de la educación olímpica y desarrolla sus actividades en Buenos Aires. Todo esto es un poquito ajeno, pero es una formación, una instancia de capacitación gratuita en la cual hay que aspirar, hay que acceder, hay que buscar los medios, tenemos los medios para hacerlo en Mendoza, e invitamos desde APAOA, invitamos a contactarse con nosotros a través de las redes sociales para fomentar esto, porque en definitiva lo que busca el Comité Olímpico es la transmisión de estos valores. Y por último, una pregunta que nos pone muy contento por el lugar. Desde el que llega, dice Pinamar Hockey sobre patines. Ellos preguntan, ¿en qué se basa el Comité Olímpico para incluir nuevos deportes en cada juego? Bien, en la actualidad todo el Comité Olímpico Internacional es quien decide qué juego participa en cada uno de los o cuál juego es incorporado dentro del programa olímpico. Tiene varios requisitos, en la actualidad uno de esos requisitos es que tenga presencia en una cierta cantidad de países, que tengan federaciones internacionales, como vimos en la estructura de funcionamiento, en la estructura organizacional del comité, tiene que haber una federación internacional que hace la parte técnica de apoyo, ¿sí? Reglamentaria, que no hace el Comité Olímpico. Tiene que tener federaciones nacionales y algo muy interesante es que tiene que tener participación femenina, y eso está muy bueno porque permite la inclusión de diferentes deportes, pero se basa en ciertos criterios, ciertos aspectos, entre ellos los que yo mencioné, y es una decisión pura y exclusivamente del Comité Olímpico Internacional. No depende de los comités olímpicos nacionales ni de los organizadores de los juegos, de cada juego olímpico, digamos, de la ciudad. Licenciado, desde aquí, desde La Paz, nosotros lo abrazamos a la distancia. Del otro lado, a través de las redes, escuchamos el aplauso de todos los que lo han estado siguiendo, y para ello le pedimos sus palabras finales, sus palabras de despedida a todos los que lo han estado siguiendo a través de esto que nos permite las redes. Bueno, muchas gracias, Oscar, por este momento.
reiterar la invitación a todo el profe de aula, a todo el profe de patio, al profe del club social, al profe de fútbol, al profe de básquet, en reiterar la invitación a desarrollar esta educación olímpica, a desarrollar la educación basada en valores, a utilizar el deporte como herramienta fundamental para la transmisión de valores, y ya tenemos definidos los valores, ya tenemos definido, digo, como profesor de educación física, que también trabajo en la escuela, tenemos este camino. Entonces se nos está presentando un camino. El Comité Olímpico, a través de APAOA, nos presenta un camino en educación de valores, y lo podemos llevar a la clase, al aula, tranquilamente y de una manera muy, muy práctica. Les dejé un link en la presentación, estaría bueno si después lo puedo hacer llegar a la organización, a la municipalidad, para que transmitan, porque es una herramienta práctica. Así que finalmente reiterar la invitación y agradecer a la organización, a la Municipalidad de La Paz, al licenciado Gonzalo Arriba por la invitación, y despedirme reiterando y afirmando las puertas abiertas de APAOA y de toda la Comisión de Educación para incorporarlos y ser más en esto de transmitir los valores olímpicos y la educación olímpica. Muchísimas gracias, licenciado. Muchas gracias a ustedes. Saludos a todos. Muchas gracias. El licenciado Román Marín Pereira, disertando sobre educación olímpica, cuando hemos llegado a la hora 20, en este primer congreso de deporte, de actividad física y recreación,